Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema el discurso. A ver, ¿qué tienen como concepto o qué concepto tienen o qué tienen como concepto? ¿Qué concepto tienen de discurso? En esta diapositiva he reflejado a varias personas y todos al unísono el discurso. Discurso, discurso, discurso. A ver, cuando el presidente habla frente a un público, ¿será discurso? Cuando yo hablo con otra persona, cuando charlamos sobre un chisme en particular, ¿será discurso? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos hechos? Veamos. Tenemos una imagen presente a un hombre aquí con dos micros de frente y se está dirigiendo hacia un sector, ¿verdad?, de este lugar. ¿Reconoces al personaje de la imagen? Todos sabemos que él es Mario Vargas Llosa. ¿Qué actividad estará realizando? Pues si hay dos micros frente a él, asumo que está hablando frente a un público porque tiene micro para que varias personas lo escuchen. ¿En qué ocasiones podemos realizar este tipo de actividades? Quizás cuando necesitamos anunciar un hecho importante para una comunidad, para el país, quizás en una cátedra de la universidad, es posible en una clase. Investiga sobre el autor y el texto. Elogio de la lectura y la ficción. Luego comparte lo que has encontrado. Esto puede ser una actividad muy interesante. Veamos qué es el discurso en sí. El discurso proviene del latín discursus, que significa mensaje pronunciado en público. Mensaje que se pronuncia en público. ¿Qué es el discurso? Es una acción comunicativa cuya finalidad consiste en transmitir una información que pueda convencer al oyente. Además, no es solo un oyente, sino serían varios oyentes. Eso es el discurso, transmitir una información a un público determinado con la finalidad de convencer a este público. Ese es el objetivo del discurso, convencer. Tipos de discursos, hay varios. A ver, y el primero es el discurso científico-tecnológico. Dice, su finalidad radica en el conocimiento de la realidad y el beneficio de la humanidad. Cuando se transmite una información masiva sobre quizás el descubrimiento de un nuevo gen, posiblemente sobre la vacuna de una enfermedad, y esto es de interés mundial. Entonces, ahí se da los discursos científicos y tecnológicos, cuando transmites una información de importancia para el beneficio de la humanidad. Discurso estético. Se caracteriza por la forma trabajada del lenguaje y del contenido del mensaje. Cuando el discurso tiene palabras que adornan la expresión del mismo, básicamente o mayormente se mezcla con los ámbitos literarios, pero es una información adornada. Ese es el discurso estético, donde prima más el orden y cómo suenan estas palabras en el discurso. Discurso religioso, relacionado con aspectos teológicos y relacionados a la fe. Esto mayormente se puede ver en las iglesias, ¿verdad? Ahí nos dan un discurso religioso, o si no también cuando el Papa da un mensaje mundial, eso es un discurso religioso. Discurso retórico, caracterizado por su afán de persuadir y convencer sobre determinada postura o ideología. El discurso retórico busca cambiar el pensamiento del oyente, intenta persuadirlo de todas las formas. Ese tipo de discursos son más convincentes. A ver, discurso educativo, caracterizado por la transmisión de conocimientos, y este tipo de discurso se da en las aulas, en los colegios, en las academias, inclusive en las universidades, caracterizadas simplemente para transmitir conocimientos. El discurso histórico, su finalidad es dar a conocer sucesos o eventos ocurridos a través del tiempo. Nos da a conocer partes fundamentales de la historia. Ese es el discurso histórico. Discurso político,
defiende una ideología con el fin de asumir un cargo o una posición y conseguir más seguidores o adeptos. Esa es la finalidad del discurso político. Defiende una ideología con la finalidad de asumir un cargo, sea congresista, sea presidente, además de obtener más seguidores. Discurso académico. Otorga una información sobre un área del conocimiento desde una perspectiva teórica. El discurso académico, su finalidad es darte información sobre un punto de vista teórico. Te da información. Esto difiere mucho del discurso educativo, porque el discurso educativo busca transmitir conocimientos y enseñar. Implica el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cambio, el discurso académico solo te otorga la información desde un punto de vista teórico. Formas del discurso. Son los distintos modos de expresión que puede adoptar el mensaje en un texto. Veamos. Narración. Un discurso puede tener este estilo. ¿A qué se refiere con narración? ¿Significa que me va a contar una historia? No. Cuando el discurso está organizado en ciertas secuencias, tiene un orden para ser expresado. Narración. Siguiente, descripción. Cuando el discurso presenta características y detalles sobre un determinado tema. Diálogo. Cuando el discurso se emplea para platicar con el público o si no platicar y transmitir los pensamientos del mismo exponente. Es como una plática que se da, pero sin respuesta casi del público. Es más amena este tipo de diálogo. Exposición. Cuando el discurso simplemente busca transmitir información y sigue la estructura de una exposición, solo expone, nada más. Y la argumentación. Esto se da cuando el discurso da puntos de vista u opiniones del mismo expositor, de la persona que está dando o que está desarrollando este discurso. Te da su punto de vista y sus bases ideológicas, lo que él piensa y lo que él cree. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.